al señor vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Julio. Como siempre, un gran gusto, y aprovecho pues para desearles un feliz y próspero 2023 a toda tu audiencia. Gracias, vicepresidente. No puedo dejar de pasar esta pregunta. ¿Cómo cierra el país en el tema de seguridad del año 2022? Pues como ya lo dijo el presidente, es el año más seguro que hemos tenido en toda la historia contemporánea de nuestro país. Hemos llegado a más de 200 días con 0 homicidios, hemos logrado retornar la paz y la armonía a las comunidades. El Salvador es más seguro, se puede ver en los rostros de las personas en las calles, ya con esa afabilidad que nos caracterizaba, y que durante el pasado reciente las caras eran sombrías, eran de temor, de angustia, y ahora pues nuestro país es diferente. Yo creo que el balance se podría resumir así: 0 homicidios. De hecho, ese es el resultado. Han habido días donde prácticamente ha sido 0 los homicidios. Quisiera preguntarle, ¿qué hay de cierto de que hay 3.000 personas que fueron detenidas dentro del régimen de excepción, que no tuvieron nada que ver y se fueron puestas en libertad? ¿Fue así? ¿Son menos? Es posible. Yo creo que los números pueden variar en el momento que se vayan sustanciando cada uno de los casos. Recordemos que hay un protocolo que ha establecido el Gabinete de Seguridad. Lo ha explicado tanto el ministro de Justicia, el ministro de Defensa, el director de la PNC, que todos los elementos que participan en estas operaciones tienen que seguir ese protocolo de procedimiento. Desde luego, siempre toda obra humana hay errores, puede ser que se hayan cometido algunos, pero eso ya lo califican las autoridades competentes, porque recordemos que para seguir todo el procedimiento y el debido proceso, pues la policía captura, la fiscalía elabora el caso, recoge las evidencias y lo presenta a la sede judicial, y ya son los jueces que, examinando las evidencias, los alegatos, porque en ese momento ya las personas capturadas tienen derecho a defensa, entonces determina si hay o no hay ninguna vinculación. Hasta la fecha hay que reconocer que han habido no 10, ni 20, ni 100, sino centenares de personas que han sido puestas en libertad por los jueces, porque se ha demostrado que no tenían esa relación o ese vínculo delincuencial. Hablar de cantidades... ¿Ha funcionado el sistema judicial en el sentido de que es el filtro? Yo creo que sí. Fíjate que además, porque han habido denuncias de algunas violaciones de derechos humanos, que han habido excesos de la autoridad, arbitrariedades, se ha llegado al extremo de procesar a varios elementos que han abusado de esa función, y esto pues no es ninguna vergüenza reconocerlo, al contrario, tiene que ser un acto de autenticidad de una política de Estado, de protección de la población, porque lo que se ha tratado de presentar como una narrativa negativa de parte de grupos interesados vinculados a la oposición política es que el Estado salvadoreño ha cometido violaciones de derechos humanos. Y lo que hemos visto es que si se han dado estos excesos o estas arbitrariedades, han sido cometidas por individuos y no por una política de Estado. Y esos individuos han sido debidamente investigados y están procesados por eso. Tú te has destacado a lo largo de toda tu trayectoria política, sos un hombre de izquierda, me consta tu lucha. A juicio de Félix Ulloa, ¿hay una política criminal, dijéramos, que viole derechos humanos? Al contrario, te digo, yo he sido el primero en decir que el día que yo llegara a determinar, a establecer o a darme cuenta que hay una política de Estado de violación de derechos humanos, de violación de la libertad de expresión, de violaciones de cualquiera de las libertades públicas por las que he entregado mi vida durante mi juventud y en mi vida profesional, sería el primero en denunciarlas y en renunciar a un cargo de esta naturaleza. Pero lo que ha habido hasta ahora es una actitud totalmente lo contrario. Hemos salido en defensa de las libertades públicas que habían sido conculcadas por estos grupos criminales, que habían sido cohonestadas por los gobiernos anteriores, que el Estado era casi un Estado fallido, un Estado que había perdido soberanía en las comunidades, en los territorios, y ahora lo estamos recuperando. Entonces, ¿cómo es posible que estos grupos que no pueden
ver, como dicen en inglés, the big picture, o sea, del panorama global, se dediquen a ver algunos de los errores, de las fallas de toda obra humana y sobre eso elaboren todo un discurso. Yo creo que ahí está no solo la perversidad de estas personas que con toda mala intención dirigen esta política, sino de aquellos que les hacen eco, porque este eco lo han tenido no solo los medios nacionales, sino también algunos medios internacionales con que han gozado de credibilidad en el pasado, pero que, como lo hemos dicho ahora, han caído en un periodismo de tercer mundo. Es decir, se ha tercermundirizado la información de algunos medios porque han caído en la comodidad de retomar las notas periodísticas que salen de sectores interesados del país. Una pregunta, el rol que está jugando la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿han tenido ustedes reuniones con la Procuradora? ¿Han establecido protocolos? ¿Cuál ha sido? Porque al fin y al cabo, esa es la instancia constitucional que es la que nosotros podemos tener como referente. Yo no digo que no puedan existir señalamientos internacionales, pero internamente el que ponen en arriba del tapete es la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Hay alguna relación? ¿Ha habido algún señalamiento? ¿O cuál es el mecanismo que se tiene con la Procuraduría? Mira, lo único que vio en esta materia fue la conferencia de prensa que dio el presidente de una cadena nacional, donde invitó a la recién electa Procuradora de Derechos Humanos para presentarla ante la comunidad internacional. Aparte de eso, no conozco ninguna otra relación del Ejecutivo con ella. Yo en lo personal, además de que la conozco personalmente, le tengo mucho respeto, mucho cariño, nunca, por razones propias de la independencia con la que debe trabajar esta institución, le he hecho ni siquiera una llamada, ni mucho menos darle una instrucción, ni nada por el estilo, porque consideramos que la independencia de estas instituciones es la garantía. Pero tampoco ha habido un señalamiento de parte de ella al Ejecutivo. Hasta la fecha no, hasta la fecha no, al contrario. Okay. Creo que ella ha estado haciendo un ejercicio de recolección de evidencias, de sustanciación de procesos que habían estado sustanciados desde el periodo anterior y los está evacuando uno por uno. Hay una pregunta que se maneja, por supuesto, por parte de la oposición política en el país, y es el hecho de que ¿hasta cuándo debería de durar un régimen de excepción? Ya que prácticamente llevamos el 10º. ¿Se va a mantener este régimen de excepción? ¿Cuánto tiempo? Esa pregunta me la han hecho en muchos países donde yo he estado recientemente y la respuesta ha sido la misma. Miren, el régimen de excepción se va a mantener mientras se mantengan las condiciones que lo generaron. Va a depender del gobierno. El gobierno lo que hace es reportarle a la Asamblea Legislativa y solicitarle una nueva prórroga. Va a depender si hay los votos para que se dé, porque esta es una de las poquísimas y raras decisiones que se tienen que tomar con una mayoría súper calificada. Entonces, para que se pueda extender las 3/4 partes, las 3/4 partes, tiene que haber ese acuerdo político en la Asamblea Legislativa. Y si se logra es porque los diputados están de acuerdo, están conscientes de que la situación se mantiene y hay que continuar. La pregunta era, y es un poco, yo no digo de ingenuidad, en algunos gobiernos con los que yo me he reunido fuera, sino de la falta... Es recurrente de la falta, sí, claro, de la falta de información. Incluso en una cancillería de un país europeo, no voy a decir el nombre por respeto, me decían, pero estamos preocupados porque se sigue extendiendo el régimen de excepción y ustedes ya van a entrar a elecciones, ¿cómo van a ir a elecciones con un régimen de excepción? Yo le decía, mire, ¿y qué cree usted que es el régimen de excepción en El Salvador? No, que se limita el derecho a movilización, la libertad de circulación. No, le dije, mire, el régimen de excepción en El Salvador en este momento solo está afectando algunas garantías judiciales, como por ejemplo que la detención administrativa no sea de 3 días, sino de 15 días, o el derecho a la privacidad de las escuchas, pero ninguna libertad pública está restringida. Si usted va a El Salvador, le decía, va a ver que hay conciertos desde los Tigres del Norte hasta Bad Bunny, todo el tiempo hay conciertos, actividades deportivas, religiosas, las discotecas están llenas, las playas, o sea, no está afectando ninguna libertad pública. Pero es que nosotros pensábamos, no, es que usted estaba pensando que estábamos en un estado de sitio o en un tipo de regímenes que la gente no puede circular de tal hora a tal hora. No, le dije, o que está limitado el derecho de asociación, porque en otros momentos, en los momentos que nosotros vivimos, tú viviste con ese periodo de la guerra,
un estado de excepción, un régimen de excepción, prohibía los grupos ya de 3 personas no se podían reunir. Ya había limitades para emitir noticieros, es decir, eso era otra cosa. Entonces, aquí no, y lo dijo el presidente desde el primer día que el estado de excepción entró en vigor. Esto no va a afectar a la población, esto va a afectar simplemente a las estructuras criminales, y así ha funcionado. Entonces, yo creo que la gente está no solo contenta, satisfecha, sino que además, y me lo decían varias personas de las comunidades que yo he visitado, por primera vez sentimos que la presencia de las fuerzas del orden, de ver a la policía, de ver al ejército, nos llena de confianza y de satisfacción. Una pregunta, vicepresidente. Con el instrumento actual que se tiene, porque se modificaron leyes penales, procesales, sustantivas, ¿no podría alcanzarse el mismo objetivo sin el régimen? Podría quizás, en el momento en que está, acuérdate que estamos ya en la 5ª fase. Sí. O sea, para empezar el régimen de excepción. Porque no todo el tiempo vamos a pasar en el régimen de excepción. No, por supuesto. Y además, si tú como abogado, que has ejercido y sigues ejerciendo la profesión, sabes que el término régimen o estado de excepción es para suspender algunas garantías individuales que tenemos. En este momento solo son 2 las que están limitadas. O sea que podríamos estar con el régimen de excepción permanentemente y no nos afectaría a nadie, simplemente a los miembros de estructuras criminales. El problema es que el término suena como sonaba en Europa, estado de excepción, y la gente se imagina que todo el mundo tiene que estar en su casa. Pero aquí, si tú le preguntas a cualquier persona de El Salvador, ya salimos y consultamos a un taxista, a una señora de una tienda, y mire, ¿hay estado de excepción al país? Pues no sé, te voy a decir, porque aquí yo hago lo mismo todos los días. El término es más mercadológico, es decir, es de mercadotecnia política. La oposición lo utiliza para decir a este gobierno, con el estado de excepción está violentando. Y yo creo que de parte del gobierno tal vez podría modificarse esa visión y decir, bueno, miren, hemos estado ya, solo nos faltan una mínima cantidad de los cabecillas, algunos corredores de programa que se han escapado. Ya llegó el momento de que podemos limitar esto y entrar con la legislación común, como tú decías, porque al final la legislación que se ha aprobado, que es lo que me parece a mí que es... Eso fue el meollo. Y que es lo que yo les trato de explicar fuera del país. Porque miren, haber capturado 60.000 pandilleros, o cuando estaban los gobiernos anteriores, que mano dura, mano super dura, también se capturaban masivamente. Ese no era la solución integral, porque entraban hoy 200 y a los 3 días salían los mismos 200 y les estaban más molestos. Aquí ha habido una visión holística. O sea, el plan control territorial no solo es el uso de la fuerza coactiva del Estado, sino también se ha modificado la estructura normativa. Se han cambiado muchas de las normas del Código Penal y Procesal Penal. En el Procesal Penal, por ejemplo, esto de la detención administrativa, que aunque es transitoria por régimen de excepción, pero si se pone dentro de la normativa del derecho común, procesal penal, o las normas penales, porque también ahí ha habido un incremento de las penas. Es decir, que antes también... pero eso es potestad del Estado poder regular, dijéramos, su política punitiva. Porque ya queda como normas de derecho común, o sea, ya no son normas excepcionales, que es lo que aquí hay que entrar con una delicadeza expositiva que hay que explicársela primero a los periodistas para que cuando ellos informen lo hagan de manera correcta. Fíjate, cuando yo era magistrado del Tribunal Supremo Electoral, me tomé la molestia de reunir a todos los periodistas que cubrían el Tribunal Electoral y darles una formación, y salió un libro, se llama El Cuaderno 7, de los kioscos electorales, donde les explicaba qué era la jornada electoral, el proceso electoral, el evento electoral, el sistema electoral, porque lo confundían todo. Entonces la gente se confunde. ¿Cree que sería lo mismo aquí hay que hacer, hablar con los periodistas para que sepan informar de manera correcta y que la gente afuera no distorsione. Es que cuando se habla de régimen de excepción, lo primero que se te viene a la realidad es estado de sitio. Todo el mundo encerrado en su casa. Es decir, cuando ahora ya toda la ley secundaria está para esto. Quisiera terminar, vicepresidente, esta primera parte en el sentido de establecer que toda acción política tiene una parte de legalidad y una parte de legitimidad. ¿Cómo percibe la legitimidad la ciudadanía? Es decir, el que está en la esquina vendiendo el pan, el que está en la colonia, porque cualquiera podemos tener una
una visión positiva o negativa del régimen de excepción, pero el que la vive tiene una. Esa legitimidad, ¿cómo la palpa el gobierno? Mira, el gobierno se siente totalmente conectado con la población. Y una de las cosas que más me gusta de las frases que ha usado el presidente, incluso en uno de los tuits que salían hoy esta mañana, era: este domingo, decía, refiriendo al día de ayer, por fin los salvadoreños salieron a visitar sus playas, sus volcanes, a hacer turismo sin tener el temor de aquella agresión que iban a sufrir de un criminal, de un pandillero, de un extorsionista. Entonces, para mí, la legitimidad que se ha generado entre pueblo y gobierno se da en esa vida cotidiana, donde el ciudadano ha recuperado la paz social, la armonía social, la tranquilidad, y que lo manifiesta saliendo, sintiéndose libre de esas amenazas que eran la constante, ¿no? Esa era la realidad. Era la constante. La gente salía con miedo, porque si salía tenía que pagar una renta para salir, una renta para entrar. ¿Por qué insiste la oposición en que este régimen ha habido violación y además que la población no está en... Yo creo que, primero, porque no tienen... Sí, cuando sos una oposición como la de actual de Salvador, que no tiene rumbo, que no tiene futuro, que está derrotada antes del torneo electoral, ya están sintiéndose derrotados, lo único que te queda es tratar de ensuciar el agua, o sea, tratar de generar esa visión negativa, pero no hay ninguna parte propositiva. Es decir, que cuando una oposición es seria, pues nosotros hemos estado en la oposición, yo prácticamente mi vida he estado oponiéndome a la dictadura militar, a los gobiernos y regímenes autoritarios. ¿Cuál fue la actitud tuya de la oposición? Siempre, mira, se dio en varias facetas, en la parte de cuando estábamos jóvenes, estábamos estudiando en la universidad, cuando teníamos esa visión y que teníamos un régimen, una dictadura militar que no reconocía los derechos. Yo fui en el 1972, yo tenía 21 años, y era uno de los representantes de la UNO en mi pueblo, ahí en Chinameca. Y cuando se terminó ya la hora de la votación y nos fuimos a la alcaldía para contar los votos, y yo quise entrar, un culatazo y un guardia me detuvo y me dijo: usted no puede entrar. Y le dije: yo soy de la UNO, a mí no me importa y no me dejó entrar. Es decir, frente a esa realidad, y que se repitió en el 77, lo que quedó fue tomar las armas. Porque no es el caso. Luego nos tocó estar en la época de los procesos de paz, de negociaciones, y estar haciendo propuestas. Desde el Instituto de Estudios Jurídicos hicimos muchas propuestas para cómo aportar. Es más, tenemos unas grandes publicaciones. No me digas nada, porque tengo que ir a un corte comercial y no los anunciantes se molestan. Pero ya estamos al regreso. La parte de las propuestas. Porque yo creo que ¿cuál debería ser el rol de una oposición? Una oposición sin propuestas no dejaría ser. No nos cambie, ya volvemos a Pulso Ciudadano. Continuamos. Bien, gracias por continuar en esta segunda parte de Pulso Ciudadano. Vicepresidente, el presidente de la República nos tiene acostumbrado a ciertos tweets que no deja de mover todo el tema político. Y cuando hizo uno, el partido dijo que en un país tan pequeño, 262 municipios, como que no es un tema que está hoy en el tapete. Este tema ha estado permanentemente, pero quisiera como abordártelo. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista político, jurídico, el hecho de reducir, o la posibilidad, mejor dicho, de reducir de 262 municipios? Yo no me atrevería a decir a 50, 60, o sea, no tengo el elemento para hacerlo, pero sí estoy claro de que hay municipios en que a puras penas está el alcalde, el síndico y para de contar. Sin embargo, hay municipios, creo que el más pequeño tiene 2.4 kilómetros, tenés departamentos como Chalatenango con 33 municipios, Morazán con 28 creo yo, donde en realidad valdrá la pena mantener un esquema político en el sentido de tener 262 municipios. Sí, fíjate que esa ha sido una de las preocupaciones que hemos tenido, incluso cuando estábamos haciendo el estudio de la reforma de la Constitución, nada más que no es un tema de rango constitucional, pero convocamos al... ¿No se evaluó la posibilidad de poderlo elevar a esa categoría? Es más, trajimos al ministro, en esa época estaba
en funciones Franklin, que era el viceministro, pero estaba en funciones de ministro, y nos trajo la ley de ordenamiento territorial, porque ya el Ministerio de Gobernación se había abocado al tema. Y es un documento muy bueno, tanto que yo se lo acabo de enviar al presidente. Se lo mandé al presidente diciéndole, presidente, aquí está este documento, aquí se habla de reducir a 100 municipios. Ellos proponían 100, pero bajo un concepto de definición de qué es el municipio, cuál es el rol y por qué lo definían a 100. Yo creo que cuando el presidente dijo 50 pudo haber dicho cualquier cantidad. Eso va a depender, y creo que es la tendencia a la que vamos, de que va a depender del último censo que se haga, que ya está en marcha. Sí, porque el último lo tenemos desde el 2007. 2007 fue una adecuación. Desde 10 años antes. O sea, aquí hemos estado con proyecciones censo poblacional, para saber cómo está distribuida la población y sobre esa base organizar los gobiernos locales. Tú tienes razón, hay municipios tan pequeños. Me acuerdo cuando era magistrado del Tribunal Supremo Electoral, había un municipio que cada urna, en aquella época, se llevaba 400 votos. Y ahí solo podíamos poner 2 urnas, porque habían 600 nada más personas en un municipio. Entonces, en cambio, tenés otros. Metapán es un municipio de más de 600 kilómetros cuadrados. Entonces, hay que hacer un ejercicio en el que la división administrativa de nuestro territorio responda a los, digamos, asentamientos poblacionales. ¿Por qué? Porque en la Constitución, y mientras no lo cambiemos, así es, la base del sistema electoral es la población, no son los distritos territoriales. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué hay tantos municipios? Fíjate que yo, que he trabajado en Centroamérica, en diversos organismos internacionales, me tocó estar en Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua, que cabemos nosotros 5 veces ahí, apenas tiene 150 y tantos municipios. Es decir, ¿cuál habrá sido la base política, dijéramos? Porque esto ha sido decisiones políticas. El hecho de ir incrementando 262 municipios, yo creo que 20.000 kilómetros. Ahí viene la lectura de la política tradicional, ¿no? Clientelismo político. O sea, ganar esta alcaldía porque es de mi partido y yo tengo tantas alcaldías. Bueno, eso es una parte de hacer un juego electorero en el cual las lealtades políticas se pagan a través de las representaciones locales, porque es una de las reglas de la política nacional. El diputado lo hacen los alcaldes. O sea, los alcaldes van a la campaña. El voto del alcalde arrastra el voto del diputado. Dios va para arriba. Entonces yo creo que aquí es donde hay que entender esa verdadera preocupación y ese verdadero liderazgo del presidente Bukele, que no está pensando electoralmente, porque el costo que podría tener de reducir de 260 a 100 le va a generar una cantidad de desafecciones de gente que se sentía ya que iba a ser alcalde y de repente el municipio ya no va. Pero no estamos pensando en función electoral, estamos pensando en función del desarrollo de nación, de país. ¿Y con esa misma visión crees que esto se puede hacer para las próximas elecciones? Es muy difícil, te digo por 2 razones. Una, porque las próximas elecciones estamos ya a casi un año y habría que hacer un ejercicio. Yo presenté, está en la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia para reducir el número de diputados. Sí, que esa es la otra consecuencia que te quiero preguntar. Sí, porque... no, entonces, y ahí yo dividía el país en 4 grandes circunscripciones electorales. Salían 10 diputados para la zona oriental, 11 para la zona occidental, 5 para la zona paracentral y el resto para la zona central. Salían 50. Pero tomaba como base, por eso es que estoy muy al tanto de los censos poblacionales y las predicciones, la población que estaba oficialmente reconocida. Aquí tenemos ese problema, que todavía el censo no está. Es una gran tarea, esa sí le hemos puesto en la Constitución, que por Constitución el país tiene que tener un censo cada 10 años para saber definir las grandes políticas públicas en función de la población. Es lo primero que te preguntan, ¿cómo definís una política pública si no sabes tu gente? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuál es el rango? Todo eso. Entonces, eso sí está en el proyecto de reforma constitucional. Pero lo que te quería decir es que mientras no tengamos ese censo, va a ser muy difícil poder establecer las circunscripciones municipales. Yo creo que hay que esperar. Para estas elecciones lo veo muy difícil, muy complejo, aunque en política todo es posible, pero lo lógico, lo recomendable sería que este documento... Bueno, cuando te vas al Código Municipal y ves la forma de cómo se crean los municipios, solo habla de la creación, de la fusión de esto que sería la figura, y expresamente te dice que
esto va a tener efecto una vez que se tome un año después, un año después vigente. Entonces, pero desde el punto de vista, como tú decís, político, en política no hay nada escrito y eso dependerá. Y la competencia está clara, es la Asamblea Legislativa. Totalmente. No hay ninguna cuestión constitucional. Ni siquiera por los diputados, porque muchas de las cosas que recibimos en la comisión, el comité ad hoc, era, mire, rebajen los diputados, pónganle. Dijimos, no podemos poner un número de diputados porque es la población la que lo define y la población va aumentando, por lo tanto esto va evolucionando. Lo has dejado una ley secundaria que es el código, desarrollo. Sí, quiero preguntarte, tú siempre fuiste un abanderado en la reducción de, ¿qué es, dijéramos, el efecto secundario de una reducción de municipios? Tendría también que analizarse fuertemente si mantener la actual estructura de 84 diputados sigue siendo válida. Fíjate que recordemos primero cómo se incrementó a 84. Bueno, porque antes eran 64. Porque la plancha nacional solo lo hicieron. Y cuando declaró la sala inconstitucional la plancha, lo que hicieron fue que los 20, en vez de mandarlos a su casa, los distribuyeron en los departamentos. O sea, Miguel antes elegía 5 y elige 6, La Libertad creo que elegía 7 y elige 10. O sea, lo fueron distribuyendo para que la gente, los partidos, no se quedaran cis, porque ahí iban todos los secretarios generales, los grandes líderes, porque era como era la circunscripción nacional, ahí estaba. Entonces ahora yo lo que había propuesto en esta pieza de correspondencia era establecer el número de diputados. ¿Por qué llega a 50? Porque la fórmula que se aplica es una fórmula matemática en que la población, bueno, es bastante compleja, pero yo lo que hice fue hacer una relación de cuál era la cifra distribuidora, tomando en cuenta el artículo 80, con 115.000 habitantes, los dividías entre lo que tenía el censo y te daba 50. Y eso te daba una igualdad del voto. Porque hoy como está hoy, y yo sigo diciendo que son inconstitucionales todos los diputados porque se eligen en función del departamento. Y siguen habiendo 6 departamentos que eligen 3 diputados. Morazán, Cabañas, todos estos que tienen poca población. Y si lo comparás con San Salvador, un diputado de Cabañas lo podés elegir, si fue un caso, por el tema de recibos. Claro, en cambio uno de San Salvador te cuesta más de 25.000 votos y allá lo elegís con 7.000 y tienen la misma función. Entonces hay una desigualdad en el valor del voto. ¿Y eso no sería atentar contra el pluralismo político que reconoce la Constitución? No, al contrario. Garantizarle a aquellos partidos que no puedan tener el cociente electoral. Es que no variás el método. Es más, hay una propuesta de pasar, porque aquí tenemos el método Hare, quieren ellos pasar al método Don't modificado. A mí me parece que el método Hare está bien, de cociente y residuo, y no se modifica, porque en la distribución es, si seguimos teniendo distritos plurinominales, entonces vas a poder tener siempre varios partidos que tengan representación en un distrito. El problema es cuando tenés distritos uninominales, que es como en Estados Unidos, que vos elegís a un diputado en tu distrito. Entonces podemos aspirar a eso, el problema diputados distritales. Es que mira, el sistema es entre uninominal o plurinominal en los distritos. Tú que has sido magistrado, ¿por cuál te decantás? Yo me he decantado siempre por el plurinominal porque es el que te permite que los partidos pequeños puedan sigan manteniendo, y es el de la representación proporcional. Los uninominales responden a los esquemas o los sistemas mayoritarios. Ahí son los partidos mayoritarios los que se llevan, porque como vas a elegir uno, el partido más grande se lo lleva. Cuando vas a elegir 3 o 5 o 8, tenés la posibilidad de que un pequeño entre, aunque sea por residuo, que eso lo tenemos desde 1963, cuando el coronel Julio Rivera introdujo el sistema de representación proporcional. A propósito, te voy a dar una publicación que acaba de salir, que se llama Nayib Bukele y la rebelión electoral en El Salvador, que parte justamente del análisis de nuestro sistema electoral proporcional, de la representación proporcional, que nunca permitió jamás, desde que se instaló en el 63 y entró en vigor en el 64 hasta el 2019, que un solo partido ganara la mayoría absoluta, porque el sistema te obligaba a esas coaliciones y nadie ganó nunca, jamás, ni siquiera 40 diputados. ¿Y por qué en las elecciones de 2020-2021 bueno, de hecho, es una rebelión? De hecho, hay que reconocerlo, cuando se nos hacían las preguntas, nuestra respuesta es que
El sistema no lo permite. No permite que, a menos que fuera una cosa. Y se dio. Y se dio. Y se dio ese reconocerlo que efectivamente no estaba dentro pero de la ese es el sistema electoral y está en la Constitución. O sea, eso para que lo cambiemos hay que cambiar la Constitución, porque ahí dice expresamente que el sistema electoral se basa en la población y se sigue el método de representación proporcional. Finalmente quisiera una valoración para cerrar este bloque, vicepresidente. ¿Cómo ve usted la aprobación de la nueva ley de pensiones? Es decir, muchos la han atacado, otros han dicho, bueno, por primera vez se rompió y hoy van a gozar de una pensión mínima, quizás no era lo que la gente esperaba, pero hoy por lo menos está garantizada que nadie va a tener abajo de $400. ¿Es así? Sí, mira, yo creo que se ha hecho justicia con la clase trabajadora, con los cotizantes al sistema de los riesgos diferidos. Yo trabajé 7 años en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y trabajaba justamente en la división de pensiones y veíamos cómo desde establecer el salario básico regulador, la semana cotizada, toda esa complejidad para que el trabajador pudiera llegar a tener una pensión digna. Y más o menos había dignidad en lo que se daba. El tema es cuando se privatiza y la tajada de león se la llevan las AFP y la gente queda totalmente desprotegida. Pero aún mantienen el sistema de se las, mantiene de porque no se ha querido volver a la nacionalización del sistema y lo que se ha hecho ahora es regular, limitar la ganancia de la AFP. De hecho, el incremento que se va a dar de llegar a 400 como pensión mínima se basa justamente en esos ejes. Uno, lo que se le va a descontar de ganancias a la AFP. Dos, el incremento del 1%, que va a tener el patrono, y luego el ahorro, que parece poco, pero hablando ya en dinero, bastante, son más de 6 millones de las pensiones VIP, ¿verdad? Que ya hay un límite, que es otra de las cualidades de este sistema. Te pone un piso, 400, nadie puede recibir, y te pone un techo, nadie gana más de 3.000. Y además, por ejemplo, hay personas aquí que ganan 10, 15 mil dólares mensuales, sí, pero en aquella época, con la ley que había anterior, solo cotizaban hasta 7.500, lo demás les quedaba libre. Ahora van a cotizar 10.000 todo, y van a recibir hasta 3.000. Entonces, toda esa cantidad de dinero es un flujo que viene, es el principio de solidaridad. Eso yo se los he querido explicar, porque cuando yo fui a estudiar Seguridad Social a España, yo estuve estudiando en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, nos explicaban los principios rectores de la seguridad social, los principios que informan a todo sistema de seguridad social. Y el principal es solidaridad. Por eso muchos esperaban un sistema mixto, vicepresidente. Sí, yo creo que, pero se le ha puesto un componente, porque se ha creado el Instituto Salvadoreño de la Seguridad Social, que es el que va a ser como el ente rector del sistema, que no existía, porque las AFP no le regulaba nadie. Estaban totalmente fuera de cualquier regulación, y eso es lo que permitió que se dieran todos estos abusos que ahora vemos. ¿Es sostenible el sistema así como está la base, sobre todo que viene un incremento generalizado del 30% para todas las pensiones? Pues yo creo que el estudio actuariales, porque acuérdate que esto no se le ocurre a alguien, vamos a subir, que es lo que está diciendo ahí, hay una... Vos sabés que este sistema lo están atacando de los dos lados, ¿verdad? Del lado de los privilegiados que perdieron privilegios, y ahí están aquellos abogados, hay un abogado ahí que anda litigando por las pensiones VIP, que dice que esto hacemos derechos adquiridos, y del lado del FMLN, digamos, que nunca hicieron nada cuando estuvieron en el poder, y que ahora que se está haciendo justicia, salen diciendo, no, es que es muy poco, que hay que dar más. No, es que se está dando lo que se puede dar con dignidad. O sea, estamos dando el máximo posible hasta donde el sistema alcanza por los estudios actuariales, por lo que tú decís, por la sostenibilidad. No, si aquí el presidente podía haber dicho de una forma demagógica, $1.000 para todo el mundo como pensión mínima, y te aguanta para 2, 3 años, 5 años, y después... No, esto tiene una base actuarial que te va, lo que hemos dicho, ¿no? Haciendo los cálculos de todas las economías que se van a lograr, los nuevos ingresos que se van a hacer a esas cotizaciones mayores para tener la pensión máxima de 3.000, y luego las inversiones del fondos de pensiones, porque eso es otra cuestión. Cuando yo estaba trabajando en el seguro, estaba las reservas técnicas, que era una parte que era básica para mantener la sostenibilidad y la responsabilidad en el futuro de todas las pensiones, y como eran eran los dos sistemas que estaban juntos, el sistema de salud
que es el que más absorbe, y el sistema de riesgos diferidos, que era como el hermano rico y el hermano pobre. Este le daba por todo lo de salud. El Seguro Social en esa época tenía los mejores equipos, los mejores servicios, pero se financiaba de los riesgos, de la caja de riesgos diferidos. Entonces, en el comité de inversiones se iban haciendo estas inversiones de manera tal que le fueran generando a ese fondo ingresos para ir haciéndolo sostenible en el tiempo. Pero ahora yo creo que todo ese conjunto de medidas y decisiones que están contempladas en la ley es lo que va a garantizar la sostenibilidad. Y no darle 425 o 480 o 500, sino que darlo en 400, es lo que te indica el estudio actuarial para lo que puede serlo sostenible en el tiempo. Ok, tengo que ir a un corte comercial, ya regresamos, para que en la última parte veremos qué está pasando con el anteproyecto de constitución que el vicepresidente trajo. ¿Cómo fue el proceso de divulgación utilizando pues a las alma mater del país? Ya volvemos. Continuamos. Bien, gracias por continuar en el programa. En esta última etapa quiero consultarle al vicepresidente qué ha pasado, cómo me consta personalmente, yo fui invitado por una universidad dentro del proceso de consulta que había hecho el equipo ad hoc, pero venía una fase de divulgación de todo lo que se había recogido. ¿Llegamos ya a esa fase final, vicepresidente? Sí, fíjate que afortunadamente cumplimos el calendario que nos habíamos propuesto. Habíamos comprometido la palabra que al mes de diciembre íbamos a tener ya listo el documento, después de haber hecho todo este proceso de consultas en los foros, en la academia. Ya tú lo decías, fueron muchas las universidades que abrieron sus campus, sus aulas, sus auditorios para que se discutieran el paquete de reforma que ya le habíamos entregado al presidente el año pasado. O sea, el primer documento de la reforma constitucional, del estudio, se le entregó al presidente como se le prometió el 15 de septiembre del 2021. Pero el presidente, con todo tino, aceptó que hiciéramos una segunda evaluación de ese documento, ya no con la gente que había mandado las propuestas, los grupos que estuvimos trabajando en las 4 mesas, donde fueron centenares de profesionales de aquí en El Salvador que asistieron a las mesas, a las 4 mesas, y más de 3.800 entradas que tuvimos en nuestra plataforma de salvadoreños residentes en 25 países de todo el mundo. O sea, tuvieron la oportunidad de enviar sus documentos. Mira, enviaron hasta tesis, venían por la plataforma. ¿Se tomó en cuenta algunas de esas? Casi la mayoría, porque bastante eran repetitivas, pero la gran mayoría de esas están incorporadas. Incluso algunas venían en Courier, en DHL, en FedEx. O sea que la gente tomaba el trabajo no solo de redactarla, sino de desplazarse de su casa, ir a depositarla, pagar el envío, y nos vinieron así por esa vía de los Courier. 25 países donde hay salvadoreños enviaron su propuesta. Pues a todo eso le dijimos al presidente que había que darle una versión ya más especializada. Y para que no caer en partidismo ni en politiquerías, que lo íbamos a hacer con la academia. Y entonces 2 gremiales, la CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores, el CONARE, y la AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas, aceptaron. Y en sus campus... ¿Cuál fue la recepción de los estudiantes, de las personas? Estudiantes, profesores, incluso en algunas llegaron personas, líderes de las comunidades, que fueron invitados, sobre todo en las sucursales que tienen las universidades, en los campus que tienen en el interior del país, y eso se fue sistematizando para decirte que casi el 95% del documento fue validado. Algún 5% hubieron algunas intervenciones de algunas universidades que hicieron énfasis en hacer un... Producto de esa consulta que hiciste y de esas observaciones, ¿se puede decir de que es posible modificar el documento original que se le entregó al presidente versus esta nueva...? No, al contrario, te digo, más del 95% lo ratificaron. Hubieron algunas observaciones puntuales en algunos temas, sobre todo en los derechos fundamentales, donde hubieron algunos énfasis, pero se tomaron en cuenta y están considerados. Ahora lo que viene el proceso es que el presidente decida qué va a hacer. Eso te quería preguntar. ¿Podemos esperar este año la iniciativa en la Asamblea Legislativa de los 10 diputados para empezar por lo menos ya el estudio a nivel de Asamblea?
Fíjate que yo creo que eso ya va a ser decisión del presidente, porque como esto fue una comisión del presidente, al vicepresidente, nosotros lo entregamos a él. Ya él, ya con el documento, él va a decidir cuándo lo lleva, a dónde lo lleva, si busca 10 diputados o busca 20 o 30, no sé, ya es una decisión propia del presidente. ¿Cuáles fueron ya al final de esto? Tú decís que el 95% fue como ratificado por esto. ¿Cuáles fueron aquellas principales apuestas que viste que se repetían más en el proceso de consulta? Sobre todo en el tema, quiero preguntarte en el tema jurisdiccional, porque precisamente por mi formación me interesa, bueno, tú también sos abogado, sobre todo el tema de la reforma constitucional referente a la parte del órgano judicial. Bueno, como tú sabes, la operación de cirugía mayor más grande está en el órgano judicial, en la mesa 3, que es la mesa orgánica, porque la mesa 1 era la parte dogmática, los derechos fundamentales, todos fueron ratificados, incluso quisieron que se aumentaran algunos otros derechos. La parte de la mesa 2 era el sistema político, el régimen económico, todo fue validado. La mesa 3 era la parte orgánica, que ya son la institucionalidad del Estado, y ahí la operación de cirugía mayor era al órgano judicial, que era separar las funciones jurisdiccionales de la función administrativa que hace la Corte Suprema. Ahí tuvimos la oportunidad de que algunas asociaciones de jueces, funcionarios judiciales, secretarios de juzgado, miembros del sindicato del órgano judicial se pronunciaran. Casi todos, para decírtelo con propiedad, estuvieron de acuerdo en que era necesario la separación. Habían algunas énfasis en decir, bueno, pero en vez de crear un consejo administrativo de la función jurisdiccional, ¿por qué no se crea una dirección dentro de la Corte? Ya vienen los detalles. Entonces le digo, miren, nosotros lo que estamos haciendo es, porque eso es lo que se hace con la hermenéutica constitucional, es que establecer las grandes normas generales, pero no puedes entrar a detallarlo en una norma constitucional, porque volvés como México, que tiene una constitución reglamentaria. Hay artículos de 8 páginas, de un artículo de la Constitución. Dimos, no, mire, nosotros dejamos... ¿Y eso no le quitaría, vicepresidente, discrecionalidad para la famosa interpretación de la Constitución? No, el hecho de verlo de manera expresa. No, ahí hemos cerrado bien ese capítulo, porque lo que estamos dejando es lo que se llama, tú sabes, reserva de ley. O sea, dejamos, dice, la norma dice, se establece tal, la ley regulará. Entonces, dejando reserva de ley. No, en el caso de la interpretación de la Constitución, ahí separamos, ya desaparece la sala de lo constitucional, se crean otras 2 salas, o sea, la Corte Suprema y se crea el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, que ese es el que va... Incluso puede emitir providencias en contra de la misma Corte. Sí, porque ya la Corte no tiene que ver. La Corte es una Corte de casación, o sea, una Corte de tercera instancia, que ahora se mezcla con un Tribunal Constitucional que está dentro de ella, que los magistrados son parte de la Corte y a veces tienen que excusarse porque tienen que conocer de casos que han visto en un habeas corpus, y está en llegar a la Cámara Penal y tiene en ese tipo de proceso. Entonces nosotros hemos hecho es sacar la justicia constitucional separada en un tribunal constitucional y dejar la Corte Suprema de Justicia, como debe ser, un tribunal de alzada máximo del tribunal de tercera instancia, y le agregamos 2 salas más a las 3. O sea, queda la de lo contencioso, queda la de lo contencioso, lo penal, lo civil, y se crea la de lo electoral y la social. Y la social, que es con esas 5 tú tenés cubierta toda la institucionalidad del Estado y tenés una instancia superior a la cual acudir como ciudadano en caso de que la justicia no te haya sido otorgada o administrada de forma correcta en las instancias inferiores. Al inicio de esta última parte hice la pregunta si ya estaba dada, dijéramos, las condiciones o si podíamos aspirar a que este año se plantea la reforma. Y digo esto porque, de acuerdo con las sentencias que ha emitido la Sala de lo Constitucional, el elector tiene que estar claro que si va a ir a una reforma constitucional, tiene que habérselo ofrecido en esta campaña. ¿Cómo lo mirarías? Mira, porque eso descartaría entonces que fuera en esta... No, porque acordate que durante esta legislatura varios de los diputados electos que están en funciones ofrecieron una reforma constitucional. O sea que no sería extraño que en esta empiece la discusión, incluso que se apruebe la reforma, porque no entraría en vigor si no la ratifica la que va a ser electa en el 2024. Finalmente, en este tema,
dijéramos, a mí me costó poder digerir, dijéramos, mecanismos de participación ciudadana más directa. ¿Cuál fue la receptividad que tuvo en el proceso de divulgación, por ejemplo, un referéndum revocatorio, a mitad de mandato, la participación ciudadana para aquellas decisiones, dijéramos, que trascienden la simple administración? ¿Cuál fue la percepción? Fue la que mayoritariamente tuvo más aceptación, porque por fin la gente decía, se nos va a tomar en cuenta para las grandes decisiones. Entonces, lo que les daba duda era qué es lo que se va a someter a discusión, porque no va a estar metiendo a plebiscito todas las decisiones del gobierno, que te han electo es para eso. Entonces ahí se dijo, igual, una reserva de ley, habrá una ley que regulará las consultas populares. Entonces en esa ley vos podés someter cuáles son aquellas normas o aquellas leyes o aquellas reformas que llevan a un referéndum. ¿Cuáles son las medidas de gobierno que van a plebiscito? Porque también había confusión entre referéndum y plebiscito. Entonces hubo que explicarle que los plebiscitos son para medidas de gobierno y los referéndums son para grandes reformas legales. Y luego la revocatoria de mandato, que también para algunos les parecía, pues nunca lo hemos tenido en el país. Hay países que lo tienen, bueno, como yo les decía, porque muchos me decían, es que eso fue lo que inventó Hugo Chávez allá en el... No, les decía, esto viene de Estados Unidos de hace 3 siglos, se llama recall, está en inglés, el recall es, acaba de haber uno en California, pues, al gobernador. Y lo otro que era la iniciativa ciudadana, que es darle al ciudadano la oportunidad de que cuando hay una elección, el ciudadano puede introducir una propuesta en la papeleta, que yo lo viví varias veces en Estados Unidos, en un estado, en el estado de Minnesota, había habido un superávit de $600 millones. ¿A dónde lo vamos? Y entonces, ¿a dónde lo vamos a poner? Y habían 3 preguntas. ¿Hacemos un nuevo estadio? Porque el equipo de béisbol de ahí se quería ir porque el estadio era muy pequeño, y si hubiera otro estado, ¿construimos un centro comercial o se le devuelve a los ciudadanos? ¿Y cuál crees que ganó? La última. Que se era parte. Hubieron los retornos. Entonces, hay ese tipo de mecanismos de la democracia directa que no los conocemos, nunca los hemos practicado, se nos han escondido. Entonces tenemos que tener ya... Se empodera más a la ciudadanía en el proyecto de reforma en el sentido de que se le va a escuchar de una manera más directa las decisiones, porque aquí tomamos decisiones trascendentales. La dolarización fue uno, la privatización de pensiones, es decir, porque el Estado no puede tampoco estar preguntando qué es lo que va a hacer cada... Tienen que haber determinados temas que efectivamente, o parámetros que se salgan fuera del contexto. Eso es, por eso se establece la ley de consultas populares. En la ley hay una reserva de ley que no se puede ni ampliar ni restringir el precepto. Hay una que dice que no se va a poder hacer unas consultas en temas, en el tema económico, por ejemplo, lo de la dolarización que tú decís, que se pudo haber consultado el tema de la integración, que se llama Ley de Integración Monetaria, pero a mí me trae a la mente la integración, porque como yo soy un gran integracionista, un centroamericanista, también hemos introducido en la reforma constitucional el derecho a la integración centroamericana, a la construcción de la patria grande, que hoy por hoy en el artículo 89 está como una aspiración. Sí. Ahora lo ponemos como un derecho. ¿Y es posible eso? Yo creo, mira, de llegar... Justamente a una patria grande. Acabamos de presentar, yo lo presenté en República Dominicana hoy en el mes de diciembre, lo que es el proyecto de tratado de creación de la Unión Centroamericana. Así como está creada la Unión Europea, hay que crear la Unión Centroamericana. Y ahí está, El Salvador ha presentado. Hubo receptividad. Es decir, ¿habían más representantes de Centroamérica? No, estábamos los 8 jefes de Estado. ¿Cómo ven los demás estados? Son las cumbres de jefes de Estado que se hacen cada 6 meses. Entonces el presidente Bukele me designó para que lo representara como jefe de Estado de El Salvador. Estaba pues el jefe de Estado, el presidente de Dominicana, el presidente de Costa Rica, el primer ministro de Belice, y lo tomaron ellos con mucho entusiasmo. Es más, ya pasó a la Secretaría General del SICA para que se le pueda dar tratamiento, discusión y ver cómo vamos avanzando, porque ya estamos clarísimos. Después de la pandemia, después de cómo queda el mundo, el nuevo orden, después de la guerra esta que hay en Europa, la región va a tener que tener un papel relevante en la comunidad internacional, pero paisitos chiquititos, cada uno no somos nada, unidos los 8. Somos una potencia. Bueno, como geopolíticamente la región del centro. No, la región sí. Es decir, somos la 4ª economía en América Latina.
tomando los 8 estados. Entonces, la aspiración está en nuestra Constitución, porque El Salvador siempre ha sido un país integracionista y ahora estamos retomando ese liderazgo de la integración centroamericana, queda planteado como un derecho del pueblo salvadoreño aspirar a que haya una integración y a formar de nuevo la patria grande de Morazán. Ok, vicepresidente, un gusto que nos haya permitido Encantado, la orden. Charlar. A usted, amigo televidente, gracias por permitirme llegar hasta la intimidad de su hogar. Ha sido un privilegio conversar con el vicepresidente, de ver cuáles son las expectativas y cómo terminamos en el programa. Nosotros planteamos los hechos, las conclusiones las saca usted en la intimidad de su hogar. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana más en otro programa de Pulso Ciudadano.